Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, y en esta segunda parte nos acompaña en los platos de Canal 4 TV doña Beatriz Calzada, que es candidata al Senado por Coalición Canaria, por Gran Canaria, el próximo domingo, elecciones. Doña Beatriz. Sí, señor, parece mentira, ¿verdad? Nuevamente. Sí. Qué rápido se va el tiempo. Sí, la verdad es que sí, que terminamos unas elecciones rápidamente. Nos metimos en estas y nada, a unos poquitos días ya de terminar la campaña y de vernos votando. ¿Qué papel juega una representación nacionalista tanto en el Senado como en el Congreso? Pues es fundamental y es lo que nosotros intentamos transmitirle a la ciudadanía, la importancia de que haya voz canaria en Madrid, pero una voz canaria con voz propia, que nuestro acento se oiga realmente, y eso solo se consigue con un partido nacionalista. Los diputados, diputadas, senadores o senadoras que llegan a Madrid, por muy canarios que sean, cuando llegan a sus grupos políticos, a esos grandes partidos de ámbito estatal, se diluyen, en toda una legislatura a veces ni los oímos ni los vemos. Los que se oyen y los que se ven son los de Coalición Canaria, y a los hechos me remito. Cuando uno va por la calle y nos identifican Coalición Canaria, antes con Ana Oramas, ahora con María Fernández. Eso es un reconocimiento a nuestra presencia en Madrid y un reconocimiento al trabajo hecho. Si nosotros no estamos en Madrid, si Coalición Canaria no está en Madrid, no hay lo que nosotros llamamos el efecto corrector de las medidas. Es decir, el Estado aprueba medidas pensando en lugares de España que no tienen nada que ver con Canarias. No tienen nada que ver con Canarias. Y si nosotros no estamos ahí para obligar al gobierno de España, el que sea, a modular, a adaptar todas esas medidas a nuestras necesidades, al final quien pierde es Canarias. Sobre todo hemos tenido esa experiencia con el transporte. Efectivamente, yo creo que es el hecho, lo ocurrido, lo dice todo. Una medida que nosotros peleamos, que pedíamos desde Coalición Canaria, la gratuidad del 100% del transporte en Canarias, las guaguas gratis de las que ahora disfrutamos todos los canarios y todas las canarias, se consiguió porque Coalición Canaria estaba en Madrid, porque Coalición Canaria tuvo fuerza en el momento que tenía que tenerla, porque recuerdo que el Partido Socialista dijo que no, Nueva Canarias dijo que no, Podemos dijo que no al 100%. ¿Usted lo entendió en esos momentos cuando se conseguía ese transporte gratuito? No. No es para hacer turismo, no para hacer turismo, porque gracias a ese transporte gratuito actualmente hay muchos hombres y mujeres que han podido acceder a un puesto de trabajo en la zona sur de la isla de Gran Canaria, que es donde el motor o más empleo se genera. No era explicable y no era comprensible que una medida que se aplica en todo el territorio de España, dando los trenes gratis y las guaguas pues, con un elevado porcentaje de subvención, no se trasladase a Canarias. Nosotros no tenemos trenes. Nuestros trenes de cercanías, los que hay en la península, los que hay o en Baleares, son nuestras guaguas, las que nos mueven y nos conectan entre municipios. Una persona que vive en Teldo, que vive en Las Palmas de Gran Canaria y que trabaja en el sur, se mueven guaguas, son nuestros trenes de cercanía. Entonces era incomprensible que ese mismo trayecto en la península fuese gratis y aquí tuviésemos que pagar. Y cuando nosotros peleamos y dijimos, es posible, recuerdo que nos dijeron de todo, nos llamaron populistas, irresponsables, demagogos, nos dijeron de todo. Y al final se consiguió. ¿Por qué se consiguió? Porque Coalición Canaria era determinante. Porque lo que impera en Madrid cuando se toman decisiones muchas veces no es el sentido común, no es ni siquiera tener razón, es la fuerza, es la capacidad para influir. Es que en ese momento el Partido Socialista necesitaba los votos de Coalición Canaria. ¿Y Coalición Canaria qué hizo? Lo que siempre hacemos de forma responsable, pensar en Canarias y decir cuáles son las medidas que necesitamos en Canarias, vamos a conseguirlas. Y la del transporte gratis fue una de ellas. Recuerdo el 60%, esa bonificación del 60%, el descuento en el IRPF para todos los palmeros y las palmeras con todo lo que habían pasado en La Palma, y votaron en contra. El Partido Socialista, Podemos, votaron en contra. O sea, son cosas que no tienen ningún tipo de explicación, no tienen ningún tipo de explicación. Para eso está Coalición Canaria, para corregirlo. Pero para eso necesitamos estar en Madrid y necesitamos ser fuertes,
tener representación suficiente para condicionar al gobierno de España. En política migratoria ha tenido que alzar la voz Coalición Canaria para decirle al gobierno de España, oiga, hemos tenido una crisis migratoria y estamos deportados. Mira, el mes de junio ha sido un mes fatídico. Han llegado a nuestras costas unas 2.000 personas en pateras. Hay cientos de personas que nos consta que están desaparecidas, que han desaparecido en el mar. Mujeres y niños que hemos visto que han fallecido. Eso no puede pasar. Eso es inhumano. Eso es inhumano. Y hemos visto a la vez a Pedro Sánchez presumiendo de lo bien que va la ruta mediterránea, que es la de él, por lo que se ve. Porque lo dijo muy claro. La nuestra es la mediterránea, la canaria no sabemos de quién es. Esto no puede pasar. La ruta canaria es la más peligrosa. Y lo que parece es que hay una aceptación de que esa ruta va a estar ahí. No se hace nada, por lo que se ve aparentemente, porque las pateras siguen llegando, siguen muriendo personas en el mar, en el océano Atlántico, y no parece que se esté haciendo nada. No podemos seguir así por dos motivos. Primero, porque estamos hablando de vidas humanas. Eso no lo podemos perder nunca de vista. Son seres humanos, podríamos ser cualquiera de nosotros, que salimos para buscar un futuro y mueres en el mar. Terrible. Pero es que después los que llegan se merecen un trato digno. Se merecen un trato digno y no lo están teniendo. O nos hemos olvidado ya del muelle de la vergüenza en Arguineguín. Todo lo que vimos. Y el Estado, aquello no iba con ellos. No puede ser, no podemos permitirlo. No podemos permitir que Canarias se convierta en una cárcel. Cuando esas personas llegan a Canarias, están llegando a Europa. Y ese mensaje que se lanzó de que había que mantenerlos aquí, que no podían llegar a la península porque había que evitar que llegasen a Europa, entonces, ¿qué somos nosotros? Somos tan europeos como cualquier ciudadano de Madrid o de París. Y hay que tener en cuenta que muchas de las personas que llegan aquí, muchas de ellas no quieren quedarse aquí, quieren seguir camino, porque tienen sus familias, tienen amigos, tienen relaciones, incluso en otros países de Europa. Y por lo tanto tendríamos que posibilitar que puedan llegar. Pero sobre todo un trato digno porque estamos hablando de seres humanos. Y eso no fue lo que vivimos aquí durante mucho tiempo. Y ahí el Estado no puede mirar para otro lado. Tiene que implicarse y tiene que implicar a Europa, obviamente, pero nosotros solo los canarios no podemos. Tenemos que hacer ver que la ruta canaria es ahora mismo la más activa y es la más peligrosa. Y ahí está claro que nosotros hemos levantado la voz antes y la vamos a seguir levantando, porque como digo, independientemente de cualquier cuestión, estamos hablando de seres humanos y eso no lo podemos olvidar. En inversiones, hablamos en carreteras, por ejemplo, que ha tenido que llevar el gobierno de Coalición Canaria, gobernando Canarias, al gobierno de España a los juzgados, así de claro. Y con sentencia en firme todavía no se ha pagado esa deuda que tiene el gobierno de España con Canarias. Sí, eso responde a una época en la que no solo fue el convenio de carreteras, fueron todos los convenios que tenía el Estado con Canarias. Estaba el convenio de carreteras, estaba el convenio de infraestructuras educativas, los planes integrales de empleo. Bueno, pues todos esos convenios nos los quitaron de la noche a la mañana. Económicamente, evidentemente, el convenio de carreteras era muy importante y efectivamente fue un gobierno de Coalición Canaria quien tuvo que llevar a los juzgados, en este caso el gobierno de España, que estaba en aquel momento presidido por el Partido Popular. Y lo tuvimos que llevar y se luchó hasta que al final el Tribunal Supremo nos dio la razón. Le dio la razón a Canarias y decía que efectivamente tenía derecho a aquellas partidas económicas y a que se nos pagase pues todo aquel dinero que Canarias había adelantado para poder terminar algunas de esas obras. Y a partir de ahí un misterio. Nos han vendido que si ya se ha pagado una parte, que si se había incorporado a los presupuestos, que si se va a hacer de forma fraccionada en determinadas anualidades. No lo hemos visto. Esa es la realidad. 1.000 millones. Eso es lo que el Estado le debe a Canarias. Y no está. Y el Partido Socialista, que presumía de que nos lo iban a devolver, de que ellos lo iban a solucionar, a día de hoy no está solucionado. Y no sé yo qué compromisos llegaron a firmar con el Estado y qué implicaciones tiene para Canarias. Ahora que hemos vuelto al gobierno de Canarias, pues lo podremos ver para ver realmente dónde está ese dinero.
Pero este es un ejemplo clarísimo que me preguntaba antes de por qué tiene que estar Coalición Canaria en Madrid, por este tipo de cosas. Porque si no llegamos a estar nosotros en ese momento gobernando en Canarias y además en Madrid, hubiésemos perdido ese dinero. Unas inversiones absolutamente necesarias para Canarias, absolutamente necesarias. Aquí en Gran Canaria, la carretera de la Aldea fue la máxima perjudicada por aquella situación, porque de repente desapareció el dinero y hubo que parar esas obras en la carretera de la Aldea. Bueno, algunos han prometieron que en estos 4 años que acaban de pasar esa obra ya iba a estar y bueno, ahí estamos viendo otra vez a los vecinos de la Aldea pues manifestándose porque no se ha terminado, ahora sí tienen dinero. Hablando de motor económico en Canarias, pasa por la mayor industria que es el turismo, pero también se habla del impuesto al queroseno. Sí, bueno, en eso hemos sido muy tajantes y muy contundentes en el que nosotros no podemos permitir que se nos imponga. Tenemos que conseguir que Canarias se exima de ese impuesto. ¿Por qué? Porque esto supone perder competitividad. Supone que llegar a Canarias va a ser más caro. Va a ser más caro y por lo tanto los turistas, antes de venir a Canarias, no tanto los turistas, sino los turoperadores, antes de ofrecer Canarias, van a ofrecer otros destinos que van a salir más baratos, es así de sencillo. Entonces, nosotros podemos entender que efectivamente los destinos turísticos tienen que ganar en sostenibilidad, tenemos que avanzar en ser turismos más sostenibles, turismos bueno, que ofrezcan una oferta, vamos a llamar medioambientalmente responsable, porque además los turistas lo solicitan, pero no puede ser a costa de quedarnos sin turistas, porque efectivamente el turismo es el motor que mueve Canarias. En el gobierno anterior de Fernando Clavijo, del 2015 a 2019, ¿qué se hizo? Utilizar precisamente el turismo como tractor de otras economías, tractor de empleo, es decir, vincular el turismo, por ejemplo, con acciones en agricultura, para que todos los hoteles, pues lo que hiciesen fuese comprar, kilómetro cero, comprar a los agricultores, a los ganaderos de esas zonas. Y así vas creando, bueno, pues esa relación, ¿no?, entre el turismo y otros sectores económicos. Eso se dejó ahí puesto sobre la mesa en este gobierno que acaba de terminar y, bueno, pues evidentemente nosotros lo retomaremos, pero no podemos estar negando el turismo. ¿Entiende usted esa medida de no seguir con esa trayectoria de economía circular? No. De ofrecer un producto de la tierra que aquellos que nos visitan lo demandan, lo requieren, porque no cuando se viene hay un turismo especial y el turismo general quiere conocer Canarias. Sí. No tiene sentido, es decir, Canarias, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, no puede ser sol y playa. Es decir, no es solo sol y playa. No es solo, es no que es estamos solo enfocados con esto. El turista puede venir atraído por el sol y playa, pero una vez que está aquí, tenemos que ofrecerle todos nuestros productos, toda nuestra variedad, todas nuestras fortalezas, toda nuestra riqueza natural, para que conozca más cosas y se quede con ganas de volver. Pero es que lo quieren conocer. Yo no quiero conocer que lo ofrezcamos paella ni tampoco un tablao flamenco, porque para eso saben dónde tienen que ir. Ellos quieren nuestra gastronomía, nuestra cultura, nuestro senderismo, conocer las entrañas de la isla y visitar y estar, sobre todo viviendo, porque ahí lo tenemos y está claro, ese turismo que cada vez viene con una calidad y se ha pronunciado con el turismo vacacional. Claro, porque el turista cada vez es más exigente y busca algo más en el destino, por ejemplo, algo que se potenció, que se empezó a potenciar hace años y que afortunadamente ha seguido, por ejemplo, es la gastronomía. Es la gastronomía, es decir, ahora mismo hay personas que vienen a Canarias y vienen buscando determinados lugares para comer porque ya tienen esa publicidad, ¿no? Ya lo conocen, se ha hecho una promoción y ya vienen buscando esa gastronomía propia, nuestra. Eso es lo que hay que hacer. Hay que utilizar el turismo para promocionar y tirar del resto de sectores económicos. Lo que no podemos es estar culpando al turismo, satinizando, poniéndolo como lo peor, ¿no? El mayor mal que tenemos en Canarias. No,
es nuestro motor turístico, es de lo que vivimos. Y si no, recordemos la pandemia cuando tuvimos el cero turístico. Un desastre, económicamente un desastre. Bueno, pues eso nos tiene que enseñar que seguimos viviendo del turismo y lo que hay que hacer es tirar de él. Y le voy a poner un ejemplo, que es una de nuestras reivindicaciones. Miren, en otras comunidades autónomas que tenían sectores estratégicos, el Estado no dudó en hacer inversiones multimillonarias. Recuerda aquellas comunidades autónomas que su sector estratégico era la minería, donde el Estado tenía planes estratégicos y cuando hubo que reconvertirse hubo planes más estratégicos y multimillonarios. O, más recientemente, comunidades autónomas que su sector estratégico es la automoción, donde el gobierno de España planifica y prevé inversiones multimillonarias a esas comunidades autónomas porque saben que si ese sector estratégico cae la economía de esa comunidad autónoma. ¿Cuál es nuestro sector estratégico? En Canarias es el turismo. ¿Dónde están los planes estratégicos del gobierno de España para Canarias? No existen, no hay. La ministra de Turismo, la anterior, no Héctor Gómez, anunció que iba a haber un plan estratégico para el turismo en Canarias después del tema de la pandemia, con La Palma, con todo el tema del volcán. No está. Entonces, si no tenemos claro que nuestro sector estratégico es el turismo, que necesitamos planes específicos y estratégicos que nos permitan desarrollarlo con calidad, renovar, recualificar todo nuestro destino turístico, aprovecharlo para crear esas sinergias con otros ámbitos productivos, con otros sectores productivos, con el I+D, con la tecnología, con el medio ambiente, con el sector primario, es decir, con todo. Si eso no lo tenemos claro, tenemos un problema y tenemos que reivindicarle al Estado esos planes estratégicos para Canarias, planes turísticos. A la hora de reparto de inversiones, vemos como siempre se equilibra. En este caso se desequilibra. Cataluña, País Vasco. Tiene que ver con la fuerza que tienen. La gente muchas veces nos dice, si nosotros tuviésemos un PNV o si tuviésemos una Esquerra o cualquiera otra de los partidos catalanes. ¿Está en las siglas, está en las personas que conforman, los representantes? Está en la fuerza que tienen en Madrid. El gobierno de España, sea cual sea, sabe que sí o sí tiene que pasar por el PNV, tiene que pasar ahora mismo por Esquerra. Sí o sí. ¿Por qué? Porque tienen fuerza. Y son los que en un momento dado les van a apoyar o no, los que les van a poner o a quitar apoyo y les van a permitir seguir o no seguir gobernando. Ellos lo tienen clarísimo. Los canarios. Tenemos la oportunidad de estar en la misma situación, que es votar a un partido canario, que en este caso es Coalición Canaria, porque Coalición Canaria es el único partido canario que se presenta a estas elecciones con obediencia canaria, que tiene posibilidad de conseguir 2 o 3 diputados y tiene posibilidad de conseguir varios senadores. Eso solo lo tiene Coalición Canaria, como partido nacionalista, como partido de obediencia canaria. Tenemos que aprovechar esa oportunidad. Los canarios no podemos esperar a que venga alguien de fuera a solucionar nuestros problemas. Es que ya lo hemos visto. Entonces, cuando se nos habla de la fuerza de vascos y catalanes, es muy sencillo. Es que ellos sí cuentan, porque tienen fuerza. Y ese es nuestro mensaje. Tenemos que conseguir ser fuertes en Madrid. Tenemos que conseguir que Coalición Canaria condicione el próximo gobierno de España, que quien se vaya a sentar en la Moncloa, sea uno o sea otro, tenga que sentarse, hablar con Coalición Canaria y nosotros sacaremos nuestra agenda canaria, con todos los temas que sí o sí se tienen que poner sobre la mesa. Y que sí o sí el gobierno tendrá que tener en cuenta si quiere nuestro apoyo. ¿Entre ellos? Pues le podemos hablar de mantener el 75% de descuento para residentes, que están empeñados en quitarlo, que nos lo están cuestionando una semana sí y otra semana también. Tenemos que mantenerlo. Tenemos que conseguir mantener la gratuidad de las guaguas a partir del 2024. Pero es que tenemos que conseguir tener los planes integrales de empleo específicos para Canarias, que somos la comunidad autónoma a la cola de empleo o a la cabeza del desempleo, según como lo queramos mirar. Es que Gran Canaria es
Es la isla donde más posibilidades tiene cualquier persona de estar en paro. No puede ser. Necesitamos esos planes integrales de empleo. Necesitamos una formación profesional específica para Canarias. Sobre todo la formación para el empleo específica, teniendo en cuenta las necesidades que tiene nuestro tejido productivo, nuestro tejido empresarial, con las personas que tenemos en paro. Tenemos 174.000, más o menos, personas en paro en Canarias. ¿Cómo es posible que haya empresas que tienen que ir a buscar personal fuera? Porque aquí no los encuentran con la cualificación necesaria. No puede ser. No puede ser. Entonces, tenemos una serie de cosas que tenemos que ser capaces de poner sobre la mesa para mejorar Canarias, para mejorar nuestra situación. Necesitamos ahora mismo que se mejore el plan para la pobreza para Canarias. Canarias también, empezando la lista de las comunidades autónomas con los mayores índices de pobreza. Necesitamos que el Estado se implique con nosotros. Necesitamos que las herramientas que el Estado pone a disposición de las personas en España sirvan para Canarias. Le pongo un ejemplo. El ingreso mínimo vital. ¿A cuántas personas llegó en Canarias? Al 12% de las personas que estando en situación de pobreza podrían tener derecho a conseguirlo. Solo el 12%. No puede ser. Y el Estado, nos daban el dato hace poco, devolviendo más de 450 millones porque no fue capaz de invertir en el ingreso mínimo vital. No puede ser. Entonces, estas son algunas cuestiones. Podemos empezar a desgranar por sectores todas las que quieran, pero van todas en la misma línea. Siempre. ¿Usted no cree que el Estado, en este caso encabezado por el señor Pedro Sánchez, sacan esas medidas populistas? Medidas de vamos a destinar todos los millones que quieran destinar a acciones a sabiendas que no va a llegar a los ciudadanos. Por ejemplo, la ley de dependencia, sabe que tiene, porque fue una de las medidas que sacó Rodríguez Zapatero, pero fue una medida fabulosa, pero sin ficha económica. Sí. Y les pasó la patata caliente a las comunidades autónomas. Ustedes búsquense en la vida y a ver cómo lo resuelve para que las demandan. Es muy fácil vender esas medidas cuando no vas a aportar nada, pero lo has vendido bien, ¿eh? En la foto, en el mensaje, ha quedado fabuloso. Sí. Yo no sé si son medidas populistas, si es por mero desconocimiento de la situación de las comunidades autónomas y muchas veces de los ayuntamientos. Lo que sí sé es que es una irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad, es decir, las medidas que se pongan sobre la mesa tienen que poderse realizar. No podemos crearle a la gente expectativa de que un problema importante se va a resolver cuando sabemos que no va a ser así. Entonces, antes de poner una medida sobre la mesa y sobre todo este tipo de medidas que son muy potentes, tienes que saber cómo tienes estructurado tu sistema, cómo funcionan las comunidades autónomas, cómo funcionan los ayuntamientos y si tienen o no capacidad. Y si no lo tienen, cuando diseñas ese plan, lo que haces es prever inversión también para poder dotar de recursos humanos o recursos materiales. Si no, la medida no es efectiva. Y es lo que pasó con el ingreso mínimo vital. Se anuncia, se vende perfectamente, pero a la hora de la verdad, nadie se dio cuenta que en Canarias no se iba a poder desarrollar correctamente. Yo le digo, ¿quién sí se dio cuenta? Cristina Valido, que fue la consejera de Derechos Sociales o Asuntos Sociales en el gobierno anterior de Fernando Clavijo, la candidata ahora mismo al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que conoce perfectamente la situación de los derechos sociales en Canarias y lo advirtió. Esa medida no se va a poder aplicar correctamente en Canarias, porque no tenemos las infraestructuras, no tenemos las herramientas que necesitamos. Entonces, esas son otras de las cosas que los políticos tenemos que ser serios, porque si no al final la gente no cree en nosotros. Y es normal, la gente al final duda de los políticos si nos empeñamos en hacer estas cosas, en vender. Sí, pero le pasa la patata caliente a las comunidades, en este caso desbordando a sabiendas. Efectivamente. ¿No? A sabiendas. Efectivamente, pues por eso le digo. De que no hay medios humanos, porque una de las faltas, y se ha demostrado, es la falta
de personas al frente de las administraciones, de trabajadores, de funcionarios y funcionarias, que es una demanda, y no se cubre esas plazas. Claro, efectivamente. Otra de las demandas, los cuerpos de seguridad del Estado, que se demanda la seguridad, tampoco por el Estado hace nada por solucionarlo. Sí, tenemos un problema importante con los recursos. Recordemos también en aquella época, en la época del Partido Popular gobernando en España, donde pues una serie de recortes, incluido todo lo que tenía que ver con lo que se llama la tasa de reposición del personal. Es decir, una persona se jubilaba y no se podía sustituir automáticamente por otra persona, o sea, no se podía cubrir su puesto automáticamente por otro funcionario, ¿vale? Había que aplicar una tasa de reposición y esto hizo bueno, pues que quedasen muchas plazas vacantes en toda la administración. Eso es muy complicado de recuperar, porque son muchos procesos selectivos atrasados durante muchísimos años. Mire, una de las reivindicaciones que nosotros hemos hecho aquí en Canarias, en el Parlamento de Canarias, donde yo he estado en esta última legislatura como diputada, es que a raíz de la pandemia, en el año 2020, se eliminan las reglas de gasto, eso que se llaman las reglas fiscales que limitan la capacidad de contratación, de endeudamiento, incluso de contratación de personal en las administraciones públicas. Y nosotros, una de las reivindicaciones que hacíamos era que las administraciones tenían que aprovechar este momento en el que estaba entrando dinero de Europa y teníamos esas reglas más flexibles para poder cubrir todas esas vacantes. Y sabemos que no es fácil, y sabemos que se han hecho algunos esfuerzos, pero no lo suficiente, sobre todo porque sabemos que ahora, en 2024, se van a volver a poner todas esas reglas, se van a poner otra vez todas esas limitaciones, no vamos a tener el dinero de Europa y por lo tanto todo lo que no hayamos hecho hasta en diciembre del 2023 ya no lo vamos a poder hacer previsiblemente. Entonces, creemos que se ha perdido una oportunidad para poder cubrir pues todas esas plazas vacantes que a raíz de aquellos recortes del Partido Popular, pues sufrieron todas las administraciones públicas. Uno de los sectores, en este caso hablamos del sector primario, como es la agricultura, la ganadería, y no le digo nada de la pesca, cuando se toma decisiones desde Madrid, vaya puertos pesqueros que tienen allí, pero bueno, desde allí es donde se toman las decisiones. Sí, a ver, este es un sector vital, un sector delicado, pero es un sector fundamental y estratégico para Canarias. Habla del tema de la pesca, donde más ahora tenemos un problema importantísimo, ¿no? con ese acuerdo pesquero que se lleva, que hay una sentencia en las aguas de Marruecos, bueno, con todo el problema que va a traer para la pesca y el sector pesquero canario. Pero el atún es un sector fundamental para el sector pesquero aquí en Canarias, un sector muy importante. Y efectivamente en Madrid no se entiende cuál es el arte de la pesca aquí en Canarias, que es posiblemente el más sostenible que pueda existir en toda España, porque es, como nos repiten continuamente, un hombre, una caña, un pez. Es decir, hay que sacarlos uno a uno con caña, no caben los arrastreros, no caben todas esas otras técnicas que sí se utilizan en otros sitios. Y nos lo limitan. Y nos lo siguen limitando. Y una de las reclamaciones que estamos haciendo es que se tiene que reservar al menos ese 12% de esa cuota para la pesca canaria del atún rojo, por ejemplo. Pues eso es una pelea en la que en la península no se entiende. También es verdad que hay intereses de otras comunidades autónomas. Ahí volvemos a lo mismo, la fuerza que tenga cada comunidad autónoma. Evidentemente, con la fuerza que pueda tener el País Vasco, pues a ver qué hacemos aquí los canarios. Tenemos que tener fuerza. Y el sector de la agricultura y de la ganadería exactamente igual. Algo que es fundamental, bueno, pues todo el tema del agua, por ejemplo, es fundamental. El tema, las desaladoras, que para nosotros en Canarias son vitales. Sí. Y el gobierno de Canarias no ha dado el dinero, el gobierno de España, perdón, no ha transferido dinero
el dinero que tenía que transferir para Canarias, para esas desaladoras, dinero que se consigue, que conseguimos en esa negociación en los presupuestos generales del Estado con Ani Oramas y con María Fernández, conseguir poner partidas económicas. Podríamos estar hablando de un montón de cosas, los planes de infraestructuras hidráulicas que son fundamentales para el sector primario en Canarias. No sabemos nada de ellos desde el 2018. No sabemos nada. El gobierno de Canarias, con Nervay Quintero como consejero de Agricultura, dejó firmado un protocolo con unas 100 obras para toda Canarias, para que el Estado lo convirtiese en convenio y viniese para Canarias. Y hemos estado 4 años preguntando al gobierno de Canarias qué pasaba con ese convenio. Hemos terminado el gobierno del Partido Socialista de Nueva Canarias y Podemos en Canarias y seguimos sin ese convenio. Y nos quedamos tan panchos, ¿eh? Yo no sé, nosotros hemos peleado y seguiremos peleando. Otros se quedan tan panchos, sí. Por ahí pasa la importancia de tener... Vuelvo y repito. Y de hacer visibilidad, porque si de algo podemos decir, cuando se ha hablado de Canarias, es cuando ha subido Ani Oramas al estrado, o María Fernández. En la época que más infraestructuras, más inversiones llegaron para Canarias fue en la época en que Coalición Canaria tenía grupo político en el Parlamento, que llegamos a tener 4 diputados. Sí. Ahí éramos fuertes. Y ahí vinieron muchísimas inversiones para Canarias. Y fue una época en la que realmente se transformó Canarias en muchos aspectos. Desde que hemos dejado de tener fuerza, de tener un diputado, de tener 2, pero uno por un lado y otro por otro, pues evidentemente no somos fundamentales. Y vuelvo y repito, esto no es una cuestión... Y sobre todo cuando llegan a Madrid y uno vota para un lado y otro vota para el otro. Yo, mira, le voy a poner... es una reflexión. ¿Cuántos diputados o senadores canarios de partidos de ámbito estatal ha visto usted que hayan roto la disciplina de voto para votar algo favorable a Canarias? No es que no lo he visto, ni me lo pienso. Ninguno, efectivamente. Ninguno. No son capaces en un momento dado de romper la disciplina de voto y decir yo voto en contra porque esto no es bueno para Canarias. No lo hacen. Si votaron en contra del 60% del IRPF para los palmeros, con lo que estaban pasando los palmeros. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Yo creo que la gente lo tiene que tener claro. ¿Valen más los 3 diputados o diputadas que podamos tener Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados que los 8 o 10 que vayan a conseguir los diferentes partidos de ámbito estatal? Porque se diluyen, llegan a Madrid y se desaparecen. Se desaparecen. Y cuando el que gobierna España, sea uno o sea otro, quiera negociar porque necesita los votos, no va a negociar con sus diputados ni con sus senadores. Se va a sentar con Coalición Canaria. Y haremos lo que siempre hemos hecho, responsabilidad y mirar siempre por Canarias. Doña Beatriz, el próximo domingo, día de elecciones, día de acudir a las urnas, para el Senado y para el Congreso. La decisión del pueblo, del ciudadano, del votante, el próximo domingo, el ejercer ese derecho al voto, una fiesta constitucional, y votar a Coalición Canaria. ¿Por qué tiene que votar a Coalición Canaria? Pues mire, muy sencillo. El domingo Coalición Canaria no se la juega. El domingo quien se la juega es Canarias. Nos jugamos tener representación en Madrid. Nos jugamos mantener el 75% de descuento de residentes. Nos jugamos poder mantener la gratuidad de nuestras guaguas después del 2024. Nos jugamos tener un plan de infraestructuras turísticas educativas. Nos jugamos tener planes de empleo específicos para poder darle trabajo a todos esos canarios y canarias que a día de hoy desesperan en el desempleo. Eso es lo que nos estamos jugando, no es otra cosa. El 23 de julio, el domingo, no vamos a votar a un presidente o a otro presidente. Vamos a votar a los hombres y mujeres que al día siguiente se van a sentar con el pueblo canario a tomar decisiones, a responder a sus necesidades, a cogerles el teléfono cuando tengan un problema.
Eso es lo que nos estamos jugando y no se dejen engañar. Coalición Canaria tiene que estar en Madrid, tiene que estar en el Congreso de los Diputados, tiene que estar en el Senado para condicionar al gobierno, sea el que salga, tiene que tener la sensación de que Coalición Canaria influye y le va a condicionar todas sus políticas para que se haga caso a Canarias, para que no perdamos la presencia de nuestro acento en Madrid. Por eso hay que votar a Coalición Canaria para que no nos hagan desaparecer del mapa. Doña Beatriz Calzada, un placer. Gracias por acercarse a los platos de Canal 4 TV. Muchísimas gracias a ustedes, un placer. Mucha suerte el domingo. Muchas gracias. Pues cerramos esta entrevista con la candidata al Senado por Coalición Canaria, por Gran Canaria. El próximo domingo es la fiesta, y lo vuelvo, lo repito, la fiesta constitucional, de ese derecho de ejercer al voto, la libertad de poder votar y de acudir. El votar es importante. El quedarnos en casa, de nada nos vale lamentarlo el lunes. Ejerciendo el voto, ejercemos nuestro poder que tenemos los ciudadanos. Ustedes son los que tienen la decisión. Son nada más que un par de minutos lo que vamos a perder, pero podemos ganar 4 años de poder tener presencia y que nos valga esos votos para un progreso. Ustedes deciden el próximo domingo. Nos vamos y les dejamos a ustedes con la programación de Canal 4 TV.